Bienvenidos. Perdonad, pero tenía el micrófono abierto y no me he dado cuenta. Bien, hoy toca Alicia en el País de las Maravillas y si todo va bien, que va a ir bien, terminamos hoy. Así que vamos a darle el último empujón. Venga, vamos allá. Capítulo 11. ¿Quién robó las tartas? Cuando llegaron, el rey y la reina de corazones estaban sentados en sus tronos, y había una gran multitud congregada a su alrededor, toda clase de pajarillos y animalitos, así como la baraja de cartas completa. El valet estaba de pie ante ellos, encadenado, con un soldado a cada lado para vigilarlo. Y cerca del rey estaba el conejo blanco, con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. Justo en el centro de la sala había una mesa y encima de ella una gran bandeja de tartas. Tenían tan buen aspecto que a Alicia se le hizo la boca aguas al verlas. Ojalá el juicio termine pronto, pensó, y repartan la merienda. Pero no parecía haber muchas posibilidades de que así fuera, y Alicia se puso a mirar lo que ocurría a su alrededor, para matar el tiempo. No había estado nunca en una corte de justicia, pero había leído cosas sobre ellas en los libros, y se sintió muy satisfecha al ver que sabía el nombre de casi todo lo que allí había. Aquel es el juez, se dijo a sí misma. Aquel porque lleva una gran peluca. El juez, por cierto, era el rey, y como llevaba la corona encima de la peluca, no parecía sentirse muy cómodo, y desde luego no tenía buen aspecto. Y aquello es el estrado del jurado, pensó Alicia. Y esas 12 criaturas. Se vio obligada a decir criaturas, sabéis, porque algunos eran animales de pelo y otros eran pájaros. Aquellos 12, supongo que son los miembros del jurado. Repitió esta última palabra 2 o 3 veces para sí, sintiéndose bien orgullosa de ella. Alicia pensaba, y con razón, que muy pocas niñas de su edad podrían saber su significado. Los 12 jurados estaban escribiendo afanosamente sobre unas pizarras. ¿Qué están haciendo?, le susurró Alicia al grifo. No pueden tener nada que anotar ahora, antes de que el juicio haya empezado. Están anotando sus nombres, susurró el grifo como respuesta. No vaya a ser que se les olviden antes de que termine el juicio. Bichejos estúpidos, empezó a decir Alicia en voz alta e indignada. Pero tuvo que detenerse rápidamente al oír que el conejo blanco gritaba «¡Silencio en la sala!». Y al ver que el rey se calaba los anteojos y miraba severamente a su alrededor para descubrir quién era el que había hablado. Alicia pudo ver, también como si estuviera mirando por encima de sus hombros, que todos los miembros del jurado estaban escribiendo «bichejos estúpidos» en sus pizarras, e incluso pudo darse cuenta de que uno de ellos no sabía cómo se escribía bichejo y tuvo que preguntarlo a un vecino. Menudo lío habrán armado en sus pizarras antes de que este juicio termine, pensó Alicia para sí. Uno de los miembros del jurado tenía una tiza que chirriaba. Naturalmente, esto era algo que Alicia no podía soportar. Así pues, dio la vuelta a la sala, se colocó a sus espaldas y encontró muy pronto una oportunidad de arrebatarle la tiza. Lo hizo con tanta habilidad que el pobrecillo jurado, que era Bill la lagartija, no se dio cuenta en absoluto de lo que había sucedido con su tiza. Y así, después de buscarla por todas partes, se vio obligado a escribir con un dedo el resto de la jornada.
y esto no servía de gran cosa, pues no dejaba marca alguna en la pizarra. Heraldo, lee la acusación, dijo el rey. Y entonces el conejo blanco dio 3 toques de trompeta y desenrolló el pergamino y leyó lo siguiente. La reina cocinó varias tartas, un día de verano azul. El ballet se apoderó de esas tartas y se las llevó a Estambul. Considerad vuestro veredicto, dijo el rey al jurado. Todavía no, le interrumpió apresuradamente el conejo. Hay muchas otras cosas antes de eso. Llama al primer testigo, dijo el rey. Y el conejo dio 3 toques de trompeta y gritó: ¡Primer testigo! El primer testigo era el sombrerero. Compareció con una taza de té en una mano y un pedazo de pan con mantequilla en la otra. Os ruego me perdonéis, Majestad, empezó, por traer aquí estas cosas, pero no había terminado de tomar el té cuando fui convocado a este juicio. Debías haber terminado, dijo el rey. ¿Cuándo empezaste? El sombrerero miró a la liebre de marzo, que del brazo del lirón lo había seguido hasta allí. Me parece que fue el 14 de marzo. El 15, dijo la liebre de marzo. El 16, dijo el lirón. Anotad todo esto, ordenó el rey al jurado. Y los miembros del jurado se apresuraron a escribir las 3 fechas en sus pizarras, 14, 15 y 16. Y después sumaron las 3 cifras y redujeron el resultado a chelines y peniques. Quítate tu sombrero, ordenó el rey al sombrerero. No es mío, Majestad, dijo el sombrerero. ¡Sombrero robado!, exclamó el rey, volviéndose hacia los miembros del jurado, que inmediatamente tomaron nota de este hecho. Los tengo para vender, añadió el sombrerero con explicación. Ninguno es mío, soy sombrerero. Al llegar a este punto, la reina se caló los anteojos y empezó a examinar severamente al sombrerero, que se puso bien pálido y se echó a temblar. El rey exigió: «Di lo que tengas que declarar y no te pongas nervioso, o te hago ejecutar en el acto». Esto no pareció animar al testigo en absoluto. Se apoyaba ahora sobre un pie, ora sobre el otro. Miraba inquieto a la reina, y era tal su confusión que dio un tremendo mordisco a la taza de té, creyendo que se trataba del pan con mantequilla. En este preciso momento, Alicia experimentó una sensación muy extraña, que la desconcertó terriblemente hasta que comprendió lo que era. Había vuelto a empezar a crecer. Al principio pensó que debía levantarse y abandonar la sala, pero lo pensó mejor y decidió quedarse donde estaba mientras su tamaño se lo permitiera. «Haz el favor de no empujar tanto», dijo el lirón, que estaba sentado a su lado. «Apenas puedo respirar». «No puedo evitarlo», contestó humildemente Alicia. «Estoy creciendo». «No tienes ningún derecho a crecer aquí», dijo el lirón. «No digas tonterías», replicó Alicia con más brío. «De sobra sabes que también tú creces». «Sí, pero yo crezco a un ritmo razonable», dijo el lirón, «y no de esta manera tan grotesca». Se levantó con aire digno y fue a situarse al otro extremo de la sala. Durante todo este tiempo, la reina no le había quitado los ojos de encima al sombrerero, y justo en el momento en el que el lirón cruzaba la sala, ordenó a uno de los ujieres de la corte: «Tráeme la lista de los cantantes del último concierto». Lo que produjo en el sombrerero tal ataque de temblor que las botas se le salieron de los pies. «Di lo que tengas que declarar», repitió el rey muy enfadado, «o te hago ejecutar ahora mismo, estés nervioso o no».
Soy un pobre hombre, Majestad, empezó a decir el sombrerero en voz temblorosa. Y, y yo no había empezado aún a tomar el té. No debe hacer siquiera una semana y las rebanadas de pan con mantequilla se hacían cada vez más delgadas y el titileo del té. ¿El titileo de qué? Preguntó el rey. El titileo empezó con el té, contestó el sombrerero. Querrás decir que titileo empieza con la T, replicó el rey con aspereza. ¿Crees que no sé ortografía? Venga, sigue. Soy un pobre hombre, siguió el sombrerero. Y otras cosas empezaron a titilear después de aquello. La liebre de marzo dijo... Yo no dije eso, se apresuró a interrumpirle la liebre de marzo. Lo dijiste, gritó el sombrerero. Lo niego, dijo la liebre de marzo. Ella lo niega, dijo el rey. Tachad esta parte. Bueno, en cualquier caso, el lirón dijo... Siguió el sombrerero y miró ansioso a su alrededor para ver si el lirón también lo negaba. Pero el lirón no negó nada, ya que estaba profundamente dormido. Después de esto, continuó el sombrerero, cogí un poco más de pan con mantequilla y... ¿Pero qué fue lo que dijo el lirón?, preguntó uno de los miembros del jurado. De esto no puedo acordarme, dijo el sombrerero. Tienes que acordarte, subrayó el rey, o haré que te ejecuten. El desgraciado sombrerero dejó caer la taza de té y el pan con mantequilla y cayó de rodillas. Soy un pobre hombre, Majestad. Lo que eres es un pobre orador, dijo sarcástico el rey. Al llegar a este punto, uno de los conejillos de Indias empezó a aplaudir y fue inmediatamente reprimido por los ujieres de la corte. Como eso de reprimir puede resultar difícil de entender, voy a explicar con exactitud lo que pasó. Los ujieres tenían un gran saco de lona, cuya boca se cerraba con una cuerda. Dentro de este saco metieron al conejillo de Indias, la cabeza por delante, y después se sentaron encima. Me alegro muchísimo de haber visto esto, se dijo Alicia. Estoy harta de leer en los periódicos que, al final de un juicio, estalló una salva de aplausos, que fue inmediatamente reprimida por los ujieres de la sala. Nunca había comprendido lo que querían decir hasta ahora. Está bien. Si esto es todo lo que sabes del caso, sombrerero, ya puedes bajar del estado, siguió diciendo el rey. No puedo bajar más abajo, dijo el sombrerero, porque ya estoy en el mismísimo suelo. Entonces puedes sentarte, replicó el rey. Al llegar a este punto, otro conejillo de Indias empezó a aplaudir y fue también reprimido. Vaya, con eso acaban los conejillos de Indias, volvió a decirse Alicia. Me parece que todo irá mejor sin ellos. Preferiría terminar de tomar el té, dijo el sombrerero, lanzando una mirada inquieta hacia la reina, que estaba leyendo la lista de cantantes. Está bien. Puedes irte, dijo el rey. Y el sombrerero salió volando de la sala, sin esperar siquiera el tiempo suficiente para ponerse ni siquiera los zapatos. Y al salir, que le corten la cabeza, añadió la reina, dirigiéndose a uno de sus ujieres. Pero el sombrerero se había perdido de vista antes de que cualquier ujier pudiera llegar a la puerta de la sala. Llama al siguiente testigo, dijo el rey. El siguiente testigo era la cocinera de la duquesa. Llevaba el pote de pimienta en la mano, y Alicia supo que era ella, incluso antes de que entrara en la sala, por el modo en que la gente que estaba cerca de la puerta había empezado a estornudar.
Di lo que tengas que declarar, ordenó el rey. De eso nada, dijo la cocinera. El rey miró con ansiedad al conejo blanco, y el conejo blanco dijo en voz baja: Su Majestad debe examinar detenidamente a este testigo. Bueno, si debo hacerlo, lo haré, dijo el rey con resignación, y tras cruzarse de brazos y mirar de hito en hito a la cocinera con un aire amenazador, le preguntó en voz profunda: ¿De qué se hacen las tartas? Sobre todo de pimienta, respondió la cocinera. Melaza, dijo a sus espaldas una voz soñolienta. ¡Prended a ese lirón! Chilló la reina. ¡Decapitadlo! ¡Decapitad a ese lirón! ¡Arrojad ese lirón de la sala! ¡Reprimidle! ¡Pellizcadle! ¡Dejadle sin bigotes! Durante unos minutos reinó gran confusión en la sala, para arrojar de ella el lirón, y cuando todos volvieron a ocupar sus puestos, la cocinera había desaparecido. No importa, no importa, dijo el rey con aire de alivio. Llama al siguiente testigo. Y añadió media voz dirigiéndose a la reina. Realmente, cariño, deberías interrogar tú al próximo testigo. Estas cosas me dan dolor de cabeza. Alicia observó al conejo blanco que examinaba la lista y se preguntó, con curiosidad, quién sería el próximo testigo. Porque hasta ahora poco ha sido lo que han sacado en limpio, se dijo para sí. Imaginad su sorpresa cuando el conejo blanco, elevando al máximo volumen su vocecilla, leyó el siguiente nombre: ¡Alicia! Capítulo 12. La declaración de Alicia. ¡Estoy aquí!, gritó Alicia. Y olvidando, en la emoción del momento, lo mucho que había crecido en los últimos minutos, se puso en pie con tal precipitación que golpeó con el borde de su falda el estrado de los jurados, y todos los miembros del jurado cayeron de cabeza encima de la gente que había debajo, y quedaron allí pataleando y agitándose. Y esto fue lo que recordó Alicia intensamente la pecera de peces de colores que ella misma había volcado sin querer la semana pasada. ¡Oh! Les ruego me perdonen, exclamó Alicia en tono consternado. Y empezó a levantarlos a toda prisa, pues no podía apartar de su mente el accidente de la pecera, y tenía la vaga sensación de que era preciso recogerlas cuanto antes y devolverlos al estrado, o de lo contrario, morirían. El juicio no puede seguir, dijo el rey con voz muy grave, hasta que todos los miembros del jurado hayan ocupado debidamente sus puestos. Todos los miembros del jurado, repitió con mucho énfasis, mirando severamente a Alicia mientras decía estas palabras. Alicia miró hacia el estrado del jurado y vio que, con las prisas, había colocado la lagartija cabeza abajo, y el pobre animalito, incapaz de incorporarse, no podía hacer otra cosa que agitar melancólicamente la cola. Alicia lo cogió inmediatamente y lo colocó en la postura adecuada. Aunque no creo que sirva de gran cosa, se dijo para sí. Me parece que el juicio no va a cambiar en nada por el hecho de que este animalito esté de pies o de cabeza. Tan pronto como el jurado se hubo recobrado un poco del shock que había sufrido y hubo encontrado y enarbolado de nuevo sus tizas y pizarras, se pusieron todos a escribir con gran diligencia para consignar la historia del accidente. Todos menos la lagartija,
que parecía haber quedado demasiado impresionada para hacer otra cosa que estar allí sentada, con la boca abierta y los ojos fijos en el techo de la sala. ¿Qué sabes tú de este asunto?, le dijo el rey a Alicia. Nada, dijo Alicia. ¿Nada de nada?, insistió el rey. Nada de nada, dijo Alicia. Esto es algo realmente trascendente, dijo el rey dirigiéndose al jurado. Y los miembros del jurado estaban empezando a notar esto en sus pizarras cuando intervino a toda prisa el conejo blanco. Naturalmente, Su Majestad ha querido decir intrascendente, dijo en tono respetuoso, pero frunciendo el ceño y haciendo signos de inteligencia al rey mientras hablaba. Intrascendente es lo que he querido decir, naturalmente, se apresuró a decir el rey, y empezó a mascullar para sí. Trascendente, intrascendente, trascendente, intrascendente, como si estuviera intentando decidir qué palabra sonaba mejor. Parte del jurado escribió trascendente y otra parte escribió intrascendente. Alicia pudo verlo, pues estaba lo suficientemente cerca de los miembros del jurado como para leer sus pizarras. Esto no tiene la menor importancia, se dijo para sí. En este momento, el rey, que había estado muy ocupado escribiendo algo en su libreta de notas, gritó «¡Silencio!» y leyó en su libreta. Artículo 42. Toda persona que mida más de 1 kilómetro tendrá que abandonar la sala. Todos miraron a Alicia. «Yo no mido 1 kilómetro», protestó. «Sí lo mides», dijo el rey. «Mides casi 2 kilómetros», añadió la reina. «Bueno, pues no pienso moverme de aquí, de todos modos», aseguró Alicia. «Y además, ese artículo no vale. Usted se lo acaba de inventar». «Es el artículo más viejo de todo el libro», dijo el rey. «En tal caso, debería llevar el número 1 y no el 42», dijo Alicia. El rey palideció y cerró a toda prisa su libro de notas. «Considerad vuestro veredicto», ordenó al jurado, en voz fuerte y nada temblorosa. «Faltan todavía muchas pruebas con la venia de Su Majestad», dijo el conejo blanco, poniéndose apresuradamente de pie. «Acaba de encontrarse este papel». «¿Y qué dice este papel?», preguntó la reina. «Todavía no lo he abierto», contestó el conejo blanco. «Pero parece ser una carta escrita por el prisionero a alguien». «Así debe ser», asintió el rey, «porque de lo contrario hubiera sido escrita a nadie, lo cual es poco frecuente». «¿A quién va dirigida?», preguntó uno de los miembros del jurado. «No va dirigida a nadie», dijo el conejo blanco. «¿No lleva nada escrito en la parte exterior?». Desdobló el papel mientras hablaba y añadió: «Bueno, en realidad no es una carta. Es una serie de versos». «¿Están en la letra del acusado?», preguntó otro de los miembros del jurado. «No, no lo están», dijo el conejo blanco. «Y esto es lo más extraño de todo este asunto». Todos los miembros del jurado quedaron perplejos. «Debe de haber imitado la letra de otra persona», dijo el rey. Y todos los miembros del jurado respiraron con alivio. «Con la venia de Su Majestad», dijo el valet. «Yo no he escrito este papel y nadie puede probar que lo haya hecho, porque no hay ninguna firma al final del escrito». «Si no lo has firmado», dijo el rey, «eso no hace más que agravar tu culpa.
lo tienes que haber escrito con mala intención. O de lo contrario, habrías firmado con tu nombre como cualquier persona honrada. Un unánime aplauso siguió a estas palabras. En realidad, era la primera cosa sensata que el rey había dicho en todo el día. Esto prueba su culpabilidad, naturalmente, exclamó la reina. Por lo tanto, que le corten. Esto no prueba nada de nada, protestó Alicia. Si ni siquiera sabemos lo que hay escrito en el papel. El rey miró al conejo blanco y le dijo: léelo. El conejo blanco se puso las gafas. ¿Por dónde debo empezar? ¿Con la venia de su majestad?, preguntó. Empieza por el principio, dijo el rey con gravedad, y sigue hasta llegar al final, y allí te paras. Se hizo un silencio de muerte en la sala, mientras el conejo blanco leía los siguientes versos. Dijeron que fuiste a verla y que a él le hablaste de mí. Ella aprobó mi carácter y yo a nadar no aprendí. Él dijo que yo no era, bien sabemos que es verdad. Pero si ella insistiera, ¿qué te podría pasar? Yo di una, ellos dos. Tú nos diste 3 o más. Todas volvieron a ti y eran mías tiempo atrás. Si ella o yo tal vez nos vemos, mezclados en este lío, él espera tú los libres, y sean como al principio. Me parece que tú fuiste, antes del ataque de ella, entre él y yo y aquello, un motivo de querella. No dejes que él sepa nunca que ella los quería más, pues debe ser un secreto y entre tú y yo ha de quedar. Esta es la prueba más importante que hemos obtenido hasta ahora, dijo el rey frotándose las manos. Así pues, que el jurado proceda. Si alguno de vosotros es capaz de explicarme este galimatías, dijo Alicia. Había crecido tanto en los últimos minutos que no le daba ningún miedo ni siquiera interrumpir al rey. Aquel que me lo explique le doy 6 peniques. Yo estoy convencida de que estos versos no tienen ni pies ni cabeza. Todos los miembros del jurado escribieron en sus pizarras. Ella está convencida de que estos versos no tienen ni pies ni cabeza. Pero ninguno de ellos se atrevió a explicar el contenido del escrito. Si el poema no tiene sentido, dijo el rey, eso nos evitará muchas complicaciones, porque no tendremos que buscárselo. Y, sin embargo, siguió, apoyando el papel sobre sus rodillas y mirándolo con ojos entornados. Me parece que yo veo algún significado. Y yo a nadar no aprendí. ¿Tú no sabes nadar? ¿O sí sabes? ¿Tú sabes nadar?, añadió, dirigiéndose al valet. El valet sacudió tristemente la cabeza. ¿Tengo yo aspecto de saber nadar?, dijo. Desde luego no lo tenía, ya que estaba hecho enteramente de cartón. Hasta aquí todo encaja, observó el rey, y siguió murmurando para sí mientras examinaba los versos. Bien sabremos que es verdad. Evidentemente se refiere al jurado, pero si ella insistiera, esta tiene que ser la reina. ¿Qué te podría pasar? Que en efecto yo di una, ellos dos. Vaya, esto es lo que hizo con las tartas. Pero después siguen todas volvieron a ti, observó Alicia. Claro, y aquí están, exclamó triunfante el rey, señalando las tartas que había sobre la mesa. Están más claro que el agua,
Y más adelante, antes del ataque de ella, Tú nunca tienes ataques, ¿verdad, querida?, le dijo a la reina. ¡Nunca!, rugió la reina furiosa, arrojando un tintero contra la pobre lagartija. La infeliz lagartija había renunciado ya a escribir en su pizarra con el dedo, porque se dio cuenta de que no dejaba marca. Pero ahora se apresuró a empezar de nuevo, aprovechando la tinta que le caía chorreando por la cara, todo el rato que pudo. Entonces las palabras del verso no pueden atacarte a ti, dijo el rey, mirando a su alrededor con una sonrisa. Había un silencio de muerte. Es un juego de palabras, tuvo que explicar el rey con cierta acritud. Y ahora todos rieron. Que el jurado considere su veredicto, ordenó el rey por 100ª vez aquel día. No, no, protestó la reina. Primero la sentencia, el veredicto después. Valiente idiotez, exclamó Alicia alzando la voz. ¡Qué ocurrencia pedir sentencia a la primera! ¡Cállate la boca!, gritó la reina, poniéndose de color púrpura. No quiero, dijo Alicia. ¡Que le corten la cabeza!, chilló la reina a grito pelado. Nadie se movió. ¿Quién le va a hacer caso?, dijo Alicia. Al llegar a este momento ya había crecido hasta su estatura normal. No sois todos más que una baraja de cartas. Al oír esto, la baraja se elevó por los aires y se precipitó en picada contra ella. Alicia dio un pequeño grito, mitad de miedo y mitad de enfado, e intentó sacárselos de encima. Y se encontró tumbada en la ribera, con la cabeza apoyada en la falda de su hermana, que le estaba quitando cariñosamente de la cara unas hojas secas que habían caído desde los árboles. «¡Despierta ya, Alicia!», le dijo su hermana. «¿Cuánto rato has dormido?». «Oh, he tenido un sueño tan extraño», dijo Alicia. Y le contó a su hermana, también como sus recuerdos lo permitían, todas las sorprendentes aventuras que hemos estado leyendo. Y cuando hubo terminado, su hermana le dio un beso y le dijo: «Realmente ha sido un sueño extraño, cariño. Pero ahora corre a merendar. Se está haciendo tarde». Así pues, Alicia se levantó y se alejó corriendo de allí. Y mientras corría, no dejó de pensar en el maravilloso sueño que había tenido. Pero su hermana siguió sentada allí, tal como Alicia la había dejado, la cabeza apoyada en una mano, viendo cómo se ponía el sol y pensando en la pequeña Alicia y en sus maravillosas aventuras, hasta que también ella empezó a soñar a su vez, y este fue su sueño. Primero soñó en la propia Alicia, y le pareció sentir de nuevo las manos de la niña apoyadas en sus rodillas, y ver sus ojos brillantes y curiosos fijos en ella. Oía todos los tonos de su voz y veía el gesto con que apartaba los cabellos que siempre le caían delante de los ojos. Y mientras los oía, o imaginaba que los oía, el espacio que la rodeaba cobró vida y se pobló con los extraños personajes del sueño de su hermana. La alta hierba se agitó a sus pies cuando pasó corriendo el conejo blanco. El asustado ratón chapoteó en un estanque cercano. Pudo oír el tintineo de las tazas de porcelana, mientras la liebre de marzo y sus amigos proseguían con aquella merienda interminable. Y la penetrante voz de la reina, ordenando que se cortara la cabeza a sus invitados. Y de nuevo el bebé cerdito, que estornudó en brazos de la duquesa, mientras platos y fuentes se estrellaban a su alrededor. De nuevo se llenó el aire con los graznidos del grifo, el chirriar de la tiza de la lagartija y los aplausos de los reprimidos conejillos de indias,
mezclado todo con el distante sollozar de la falsa tortuga. La hermana de Alicia estaba sentada allí, con los ojos cerrados, y casi creyó encontrarse ella también en el país de las maravillas. Pero sabía que le bastaba volver a abrir los ojos para encontrarse de golpe con la aburrida realidad. La hierba sería sólo agitada por el viento, y el chapoteo del estanque se debería al temblor de las cañas que crecían en él. El tintineo de las tazas de té se transformaría en el resonar de unos cencerros, y la penetrante voz de la reina en los gritos de un pastor. Y los estornudos del bebé, los graznidos del grifo y todos los otros ruidos misteriosos se transformarían, ella lo sabía, en el confuso rumor que llegaba desde una granja vecina, mientras el lejano balar de los rebaños sustituía los sollozos de la falsa tortuga. Por último, imaginó cómo sería, en el futuro, esta pequeña hermana suya. ¿Cómo sería Alicia cuando se convirtiera en una mujer? Y pensó que Alicia conservaría, a lo largo de los años, el mismo corazón sencillo y entusiasta de su niñez, y que reuniría a su alrededor a otros chiquillos, y haría brillar los ojos de los pequeños al contarles un cuento extraño. Quizás este mismo sueño del país de las maravillas que había tenido años atrás. Y que Alicia sentiría las pequeñas tristezas y se alegraría con los ingenuos goces de los chiquillos, recordando su propia infancia y aquellos felices días de verano. Fin.